Oh, aleluya y poder en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Oh, hay poder en tu nombre, Padre. Toda alabanza, Señor, toda honra y gloria es para ti, Jesús. Oh, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, hay poder en el nombre de Jesús. Oh, hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria, gloria, gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios, amén. Dios les bendiga, amén, queridos hermanos. Amén, los saludo en el nombre poderoso de Jesús. Amén, deseando que se encuentres bien, amén, de salud. Amén, es un gran privilegio, amén, saludarle, hermano. Amén, por medio de esta plataforma. Amén, que en estos últimos tiempos es de gran bendición. Amén, para llevar la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor Jesucristo, hermano. Amén. Yo sé que Dios ha sido bueno. Dios bendiga, hermano Carlos Morales, amén, desde allá de San Salvador. Amén. Que Dios lo guarde. Amén. Donde quiera que Él está. Amén. Me siento bendecido, hermano, y agradecido con Dios. Amén. Porque nos ha permitido un día más de vida. Amén. Nos ha guardado. Amén. Nos ha bendecido también. Amén. Dios bendiga a la familia de Fredis Alberto. Amén. Arboleda también. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Y es una gran bendición, hermano. Amén. El poder terminar un día. Mi cuñada también, Carmen García. Dios le bendiga en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Damos gracias a Dios, hermano, porque estamos bien de salud. Amén. Dios nos ha bendecido grandemente, siempre motivándole a que apartemos un tiempo, hermano, para leer la Escritura, para leer la palabra de Dios. Apartemos un tiempo para orar, amén, para meditar. Gloria al Señor Jesucristo, que siempre, hermano, apartemos un tiempo para hablar con Dios, porque Dios quiere hablar con nosotros. Dios nos quiere instruir, Dios nos quiere enseñar, Dios nos quiere ir guiándonos. Amén. Dios está interesado, hermano, en el querer guiarnos en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, que la iglesia está viviendo. Y a los hermanos locales de aquí, amén, de Roca Eterna 2 de Freeport, les hago la invitación al día de mañana. Amén. Vamos a tener nuestro servicio a las 7 de la noche. Amén. En la 46 Pine Street. Amén. Ahí vamos a estar, hermano. Gloria al Señor Jesucristo. Vayamos con propósito. Vayamos, hermano, con las manos. No los acerquemos al altar con las manos vacías. Vamos a llevar ofrenda. Vamos a llevar, amén, aplausos, alabanzas y adoración a Dios. Amén. Y vamos a ir con propósito. Dios ahí nos va a estar esperando, porque Él sabe que nosotros lo necesitamos. Así es que, hermano, una cordial invitación para el día de mañana a nuestro poderoso servicio a las 7 de la noche. Amén. Siempre seguimos orando por los hermanos que están, amén, quebrantados de salud. Mi hermana Argelia Vázquez, siempre vamos a ponerla en las manos de Dios. Amén. Que Dios haga un milagro. Hermana Aquilina Cruz también. Vamos a ponerlas en las manos de Dios, hermano, para que Dios haga un milagro también en ella. Amén. Y siempre orando por todos los predicadores, hermano, por todos los líderes de la iglesia de Roca Eterna 2 de Freeport, los que están predicando el día jueves. Amén. Y también por mi persona, hermano César Urrutia, pues estemos orando por él. Walter Rivera también, hermano Ricardo Renderos, hermana Santos Renderos también. Amén, hermano Miguel Pineda, y también hermana Gilma López, hermana, amén, Daniela López, y también hermana Rosy, amén, Orellana. Estemos orando por ellos, pues son los predicadores que están predicando los días jueves. Oremos siempre, hermano, por
el ministerio de alabanza también llevémoslos en la presencia de Dios. Solamente somos instrumentos, amén, en las manos de Dios. Dios es el único que puede llegar a cada necesidad, amén, de los que llegamos a su casa. Estemos orando siempre por los sugieres también, hermanos, que están haciendo tremendo trabajo en la iglesia Roca Eterna 2 de Freeport. Yo sé que, amén, hay un sacrificio que se hace, amén, hay un precio que se hace, hermanos. Yo sé que llegan trabajados, llegan cansados y están ahí sirviendo en la casa de Dios. Que Dios los bendiga grandemente a cada uno de ellos, hermanos, su familia, sus trabajos, donde quiera que ellos anden. Y también mis oraciones es para todos los hermanos que se conectan y todos aquellos que van a escuchar el mensaje después también. Que Dios, amén, mande una palabra, amén, que sea Dios, amén, supliendo sus necesidades, sean espirituales, sean emocionales, sean físicas. Dios tiene el poder, amén, para suplir cada una de nuestras necesidades. Solamente tenemos que confiar, creer en Él y esperar en Él. Y Él va a obrar de una manera muy especial. Vamos a venir en palabra de oración para continuar la reflexión de esta noche. Amén. Ayúdame a orar, hermano. Vamos a pedirle al Señor la unción, el poder y la gracia. Que sea Dios bendiciéndonos en esta noche. Oh Dios mío, estamos delante de ti, Señor, dándote gracias, Señor, por este momento tan especial. Oh, gracias, Señor, por este día, Señor, que nos has regalado. Gracias, Señor, por tener acceso a tu presencia, Señor. Oh, gracias, Señor, por todas las bendiciones que me diste este día, Señor. Oh, nunca quiero olvidar ninguno de tus beneficios, Señor. Siempre quiero recordarlo, Señor, para vivir una vida, amén, y tener un corazón agradecido hacia ti, Señor. Y en este momento reconozco que solamente soy instrumento tuyo, Señor. Que yo no puedo llegar a cada necesidad, Señor. Yo no puedo restaurar, no puedo hacer milagros, Señor. Pero si tú puedes hacer milagros, tú puedes restaurar, Señor. Tú puedes llegar allá donde el hombre no puede llegar, donde la medicina no puede llegar, donde el doctor no puede llegar, donde el psicólogo no puede llegar, tú sí puedes llegar, Señor. Oh, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendice a los hermanos que están conectados. Bendice a su familia, Señor, bendice a sus hijos, bendice sus trabajos, Señor. Abra puertas, Señor, a favor de ellos, Señor. Concédale, Señor, las peticiones de ellos, Señor, la visión, las metas, los propósitos, Señor. Oh, permite, Señor, que sus sueños se hagan realidad, Señor. Oh, aquellos que van a ver el video después también, Señor. Oh, manda una palabra para ellos, Señor. Oh, bendícelos de una manera especial, Señor. Oh, en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, gloria a ti, Jesús. Dios bendiga a hermana Ruth Díaz también, donde quiera que esté conectada. Amén. Que la bendición de Dios esté sobre usted en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero, hermano, comenzar estas enseñanzas, hermano, unas enseñanzas bien básicas, pero bien importantes, hermano. Amén, para el ser humano. Ahora quiero comenzar, hermano, sobre lo que es la expiación. Amén. Van a haber varias enseñanzas, hermano. Quiero hacerlas cortas. La expiación. Después que el hombre cayó en pecado y fue separado de Dios, estábamos sin esperanza. La condición que teníamos era una condición que iba, o nuestro destino era, hermano, el castigo. Gloria al Señor. Estábamos bajo el maligno. Amén. Nacimos en desobediencia. Estábamos muertos en delito y pecados cuando el pecado entró a nuestras vidas. Amén. Pero solamente a través de la expiación por el pecado, el ser humano tenía esperanza. Se necesitaba que alguien, hermano, pagara. Amén. Que expiara la culpa
o el pecado del ser humano, para que la ira de Dios no cayera sobre el ser humano. Amén. Y en Hebreos 9:22, para poner base a lo que quiero enseñar en esta preciosa noche, Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice, en el nombre de Jesús, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Amén. Casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Amén. Todo el Antiguo Testamento hacía énfasis para redimir. Amén. Para presentar sacrificio tenía que haber sangre, sacrificio de sangre. Amén. Por eso fue que Dios, hermano, no vio con agrado, amén, la ofrenda de Caín, sino que la de Abel, porque la de Abel era una ofrenda de sangre y Caín no, porque todo tiene que ver con la sangre. Siempre había un derramamiento de sangre para purificar. En el Antiguo Testamento había que derramar sangre sobre el altar, sobre aquellos que administraban. Se necesitaba. Y sin derramamiento no hay remisión. Amén. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. Amén, de pecado. Se necesita la sangre. Se necesita hacer una expiación. Y eso es lo que voy a estar enseñando varios días, hermanos, varias enseñanzas. Amén. Y en Éxodo 2, acuérdese. En Éxodo capítulo 12. Ahí vemos nosotros, hermanos, la muerte de todo primogénito por causa, amén, de que Faraón no quería dejar salir al pueblo de Israel debajo de sus manos, digamos, bajo sus opresiones. Amén. Allí es, hermano, donde nosotros vemos, gloria al Señor Jesucristo, que aquellos, amén, que pusieron la sangre en el dintel, la ira de Dios no llegó y no mató al primogénito. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Eso lo vamos a leer en Éxodo capítulo 12, versículo 1 en adelante. Dice, hablando de la expiación. Amén. Que sin derramamiento no hay remisión de pecado. Y es a través de la sangre, amén, que es purificado. Amén. Y el pueblo de Israel fue salvo por la ira de Dios, por la mano del ángel de la muerte que iba matando a los primogénitos. Fue la sangre que los cubrió, los protegió. No entró la ira de Dios allí. En la sangre que cada israelita que mató el cordero y puso esa sangre en el dintel de la puerta, cuando el ángel de la muerte llegaba a las casas de los hebreos y miraba la sangre, pasaba, y no miraba sangre, entraba. La sangre del cordero protegió a los primogénitos de Israel estando en Egipto. Y eso lo vamos a ver en Éxodo 12, del 1 en adelante. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será el primero en los meses del año.
hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña y no baste comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ahí vemos nosotros el cordero. Amén. Que fue sacrificado, un cordero perfecto, un cordero sin mancha, sin defecto. Fue lo que sacrificaron los israelitas. Amén. Para poner la sangre en el dintel de la casa para que el ángel de la muerte no entrara a matar al primogénito. Amén. Cuando hablamos de la expiación, estamos hablando de ese sacrificio. No había otra ruta, no había, digamos, otra forma de purificar, de santificar y de redimir fuera del sacrificio de un cordero. Se necesitaba, amén, un derramamiento de sangre, amén, para aplacar la ira de Dios. Para que el castigo de Dios, amén, no llegara a su vida, a esa persona. Aleluya. Es la sangre de Cristo, aleluya, la que nos protege a nosotros. Amén. Dios bendiga, hermano Walter López. Bendiciones, hermano, en el nombre de Jesús. Amén, hermano John Javier Guzmán, también Bonilla. Bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Eric Martínez. Bendiciones también, hermana Rosy, hermana, bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Era esa sangre que los protegía. Cuando hablamos de la redención del hombre, todo se enfoca en el sacrificio, amén, que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. No hay otra forma, amén, no hay otra forma de hacer o de pagar el pecado por una humanidad. Se necesitaba derramamiento de sangre. Alguien tenía que expiar, aleluya. Alguien tenía que ser inmolado, amén. Fue la sangre, fue ese sacrificio, amén, que borró por completo mis pecados y sus pecados. Gracias, amén, a la expiación. Gracias, hermano. Lo que significa la expiación es eso. Amén. Que nada es purificado sin derramamiento de sangre. Todo tiene que ver con todo tiene que ver con una vida. Amén. Y el ser humano, no había otra opción. Alguien tenía que derramar su sangre para que seamos nosotros redimidos. Para que el castigo de Dios no cayera sobre nosotros. Amén. Gloria a Jesús. Para que el castigo de Dios no cayera sobre, la ira de Dios no cayera sobre nosotros. Se necesitaba esa sangre. Amén. Dios bendiga a hermana Maris López también. Amén. García Elsa también. Bendiciones en el nombre de Jesús. Necesitábamos esa sangre. Amén. Para que el castigo de Dios no llegara a nuestras vidas. Así como los primogénitos israelitas en Egipto, fue la sangre que les salvó la vida. Ahora nosotros es la sangre de Jesucristo que nos protege, nos guarda y estamos acá por esa preciosa sangre. Amén. De ese sacrificio que Jesucristo hizo, gracias a ese sacrificio.
Amén. No había otra opción. Había que derramar sangre, una sangre inocente. Amén. Una sangre sin pecado. Y Jesucristo se convirtió en ese cordero. Amén. Él fue a expiar, a dar su vida, para que la ira de Dios no cayera sobre la humanidad, sobre nosotros. O para conservar nuestra vida. Es la sangre. Porque si no hay sangre sobre nosotros, hermano, hay peligro. Mire lo que dice Juan 1:29. Así como ese cordero fue inmolado, amén, allá en Egipto, para preservar la vida de los primogénitos, así ahora nosotros necesitamos que Jesucristo fuera crucificado para salvarnos a nosotros. En Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue Jesucristo, amén, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue su sangre. Él me redimió. Él nos redimió. Él hizo expiación, amén, por nuestros pecados. La palabra expiación significa cubrir. Amén, en el Antiguo Testamento. Eso significa cubrir, amén, el pecado. Los machos cabríos solamente cubrían el pecado, pero ese era un símbolo. Eso se hacía a través de la fe, creyendo en el Mesías que iba a venir. Ese sí iba a quitar el pecado del mundo. Amén. De aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era Él. Amén. El que iba a quitar su sangre. Él iba a expiar todo nuestro pecado. Jesucristo no solamente cubrió, Él los quitó. Él los desapareció. Él los agarró y los clavó en la cruz del Calvario. Él fue el Cordero perfecto. Amén. Y en 1 Corintios 5:7 dice: limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como soy. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por vosotros. Aleluya. En Éxodo 12 vemos nosotros que la Pascua fue el cordero que inmolaron, que mataron y pusieron la sangre en los linteles. Pero aquí 1 Corintios nos dice 5:7 que la Pascua es Jesucristo, que ese sacrificio fue Jesucristo. Nunca se nos olvide el sacrificio que hicieron por cada uno de nosotros. Esa sangre inocente que fue derramada, esa vida que fue entregada para que nosotros fuéramos libertados del pecado, para que ese estorbo que había se quitara y pudiéramos tener nosotros esa comunión con Dios. Porque el pecado dividía entre el hombre y Dios. Pero la sangre de Jesucristo, la vida de Jesucristo fue el precio para remover ese pecado de mí. Amén. Para quitar ese estorbo y yo poder tener esa comunión con el Dios Todopoderoso. El hecho que yo venga de rodillas a clamar a Dios, sienta la presencia de Dios, eso no fue así por así. Hubo alguien que entregó su vida para remover ese pecado. Dio su sangre para remover ese estorbo que había. Aleluya, es gran privilegio que tenemos nosotros de hablar con Dios. Pero hubo una vida que se entregó. Un inocente. Uno que no era culpable. Derramó su vida en la cruz del Calvario para quitar ese pecado frente a mí. Eso que estorbaba para hablar con Dios, ahora yo puedo hablar con Dios. Pero hubo una sangre
que fue derramada. Oh, y eso fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. La Pascua, ese Cordero fue Jesucristo que se entregó por nosotros. Amén. Primera de Pedro. Amén. Mire lo que dice Primera de Pedro. Gloria al Señor Jesucristo. 1:19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Con esa sangre sin mancha y sin contaminación, nosotros fuimos redimidos. Alguien que no merecía llegar allá fue a pagar. Mire qué amor más grande. Oh, sí, Señor. En el nombre de Jesús. Apocalipsis 5:12 dice que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría y la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el rollo, la alabanza, la honra y la gloria. Es Jesucristo que se merece toda la honra y toda la gloria. Amén. El significado de la expiación en la palabra, en sentido literal, significa, amén, cubrir. Eso es lo que significa cubrir. En el Antiguo Testamento, la relación de los sacrificios de los animales era cubrir el pecado. Solamente los cubría. Pero el único que iba a quitar el pecado del mundo era el Cordero de Dios, Jesucristo. Aquellos sacrificios no podían quitar el pecado. Según Hebreos 10:4, la sangre de los animales solo cubrían, amén, el pecado. Amén. Dios bendiga a hermano Milton López, hermana Daisy Pérez también. Según Hebreos 10:4, los sacrificios de los animales solamente cubrían. Amén. Pero Dios aceptaba esos sacrificios como una muestra de fe, creyendo en aquel que había de venir, en el Salvador, en Jesucristo. Amén. El diccionario define la palabra expiar y significa borrar las culpas. Amén. Cuando Jesucristo derrama su sangre en la cruz del Calvario, está borrando mis culpas, está borrando sus culpas con ese sacrificio o a través de ese sacrificio. Borra mis pecados, borra mis culpas. Amén. Y me declara justo, no por mis obras, sino por ese gran sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Amén. Acuérdese que yo no podía tener relación con Dios, porque el pecado había hecho división entre el hombre y Dios. Pero Jesucristo vino a convertirse en ese cordero, a derramar su sangre, aleluya, y a quitar ese estorbo para que yo pueda entrar a la presencia de Dios. Cada vez que nosotros vengamos de rodillas y sintamos la presencia de Dios, digamos: gracias, Jesucristo. Gracias porque tuviste que entregar tu vida para que yo pudiera hablar con mi Dios. Tuviste que derramar tu preciosa sangre en la cruz del Calvario para yo poder hablar con Dios. Fue a través de ese sacrificio, amén, que quitó la culpa, quitó el pecado. La sangre de Jesucristo, hermano, es la que quita la ira de Dios. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, la ira de Dios fue derramada sobre los egipcios. Pero donde había la sangre en el dintel de la puerta,
La ira de Dios no llegó. Aleluya. Porque el pecado es castigado. Amén. Por eso se necesita la sangre de Jesucristo para borrarlo y nosotros no ser castigados. Amén. Y nosotros no ser castigados. Gracias a esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. La importancia, hermano, de la expiación. Amén. De que alguien, que a través de un sacrificio mi culpa y mi pecado fuera quitado. Y fue a través de los sacrificios. Amén. Por eso que Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín, sino la de Abel. Porque en el Antiguo Testamento todas las ofrendas ofrecidas a Dios tenían que llevar sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y casi todo, dice Hebreo, es purificado con sangre. La sangre de Jesucristo, hermano, nos cubra todos los días. Así es que, hermano, gracias, hermano, por su tiempo. Amén. Siempre sigamos orando los unos por los otros. Amén. Oremos por cada familia. Cuando nosotros oramos por otro hermano, yo estoy protegiéndolo. Yo estoy cuidándolo. Yo estoy invocando la sangre de Jesucristo sobre su vida. Hay protección. Hay bendición en la oración. Si yo oro por mi hermano, usted ora por su hermano, está protegiéndolo, está mandando bendición. Esa persona va a ser bendecida, hermano. Así que oremos los unos por los otros, hermano. Mandemos esa bendición, esa protección en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar para cerrar, hermano. Oh Dios mío, gracias, Señor, por este momento tan especial. Gracias por ese sacrificio, Señor. Gracias por convertirte, Señor, en ese cordero. Amén. Perfecto. Gracias por esa sangre, Señor, por la cual yo estoy cubierto, Señor, que tu ira no viene sobre mí, Señor. Gracias, Señor. Gracias por apartar ese pecado, Señor. Y ahora puedo tener ese acceso, esa conversación contigo, Señor. Oh, en el nombre de Jesús, bendícenos, Señor, bendice a los hermanos que se conectaron, bendice a los hermanos que van a ver el video después, Señor. Lleva una palabra a sus necesidades, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gloria al Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermano, bendiciones.